La nube. Ahí está. Jocelyn, ¿estás solita o estás con alguien más? No, estoy sola. Que como sentí una risa. Ah, no, si estoy con alguien más, pero ahora alguien del Pero curso, no, nadie ya, más. filo. No, invita a quien quiera y no. No, si me da lo mismo. Mira, yo la verdad, hermosa, hasta ahora estamos todos, pero ya no somos seres humanos, somos restos de seres humanos. Si yo hago mil cosas, pues. Entonces lo que iba a hacer era presentar algo súper cortito acerca de cuándo empezar la nutrición enteral con drogas vasoactivas. Bueno, bonito y cortito. Como fue Ya. la primera clase, que fue súper corta también, fue de 20 minutos, media hora, nada más. Ah, ya. No, chata, estamos hasta ahora. No, yo no doy Sí, más. Y ya. me pongo en tus zapatos, no. Empatizo, empatizo. ¿Tú eres enfermera? Sí, soy enfermera. La ¿Eres de, mayoría del curso. sí, ¿Cómo? diurna, cuarto Cuarto turno? turno. Ah, ya, te encargo cómo anda ya ves. Ya. An- Sí. Sí, no, sí, las conozco, hice turno 10 años yo en la UCI, entonces conozco bien cómo quedan los seres humanos después de un turno. Mira, ahí llegó Betsy, esa niña también estaba la primera vez. Sí. Admitir. Esperemos que se conecte. Ahí llegó Betsy. Hola Betsy, buenas noches. Betsy. Ahí está la Betsy. Ya. Bueno, estará, a lo mejor está de turno, estará conectado un ratito, o bien viene llegando a la casa y se está duchando. Bueno, ¿les parece que comencemos para que no nos quedemos dormidos? ¿Les parece que comencemos? Sí, empieza nomás, pues. Sí, ya no creo. Bueno, si alguien más se conecta, Lo admitimos. nos vemos. Sí, Hacemos un plebiscito y vemos si lo admitimos o no. sí, pues ya empezaba a las 9. Sí, pues ahí pues, hacemos compartir pantalla. Esto es súper cortito y es un... ¿Me ves la pantalla, no? Sí, se ve bien. Ya, espérate. Ahí sí. Bueno, espero que igual el curso les haya gustado. Yo traté de verdad de hacerlo lo mejor posible, lo más pedagógico, no, andragógico posible para que pudieran sacar el mayor provecho, porque igual son contenidos súper áridos, sobre todo la parte de fisiopatología. Yo la encuentro difícil. Así que de verdad espero de todo corazón que les haya gustado. Y traté de hacer las evaluaciones de módulo a módulo súper amigables para que nadie se caliente por un fondo por una prueba. ¿Ya? Bueno, niñas lindas, vamos a hablar un poquito de un tema que no se vio en el curso, no estaba en ningún temario, pero yo creo que es importante que lo discutamos, ¿ya? Es re cortita la presentación. Vamos a revisar, déjenme explicar esto. Pum, ahí sí. Vamos a revisar este artículo de revisión que es de febrero del año 20, ya tiene un par de añitos, ya, que es los vasopresores y la terapia de nutrición. ¿Cuál es la dosis correcta de vasopresores para empezar a alimentar el paciente? Porque siempre hemos tenido el mito que cuando un paciente está con drogas vasoactivas no puede comer, pues hay que dejarlo en cero. Yo al menos fui formada así o deformada así, pero no es necesariamente así. Mira, les voy a mostrar. Esto fue publicado en esta revista, es la Critical Care Research and Practice, volumen 20, 7 páginas, ¿ya? Fue realizado en Brasil y les voy a mostrar algo. Bueno, como todos sabemos, los pacientes críticos son pacientes hemodinámicamente inestables porque están hipovolémicos, tienen disfunción cardíaca, etcétera. Y en condiciones normales, si ustedes se ponen a pensar en este mismo momento, cerca del 25 al 30% del gasto cardíaco está localizado en las circulaciones plásmicas o en la circulación que rodea todo lo que es intestino y que nos sirve para poder sacar los mejores nutrientes de los alimentos, ¿cierto? Ahora, es distinta la cosa cuando el paciente está en shock, puesto que hay que hacer una redistribución del flujo
puesto que el organismo es tan sabio, como les mencioné en una clase, que la vasoconstricción da preferencia a aquellos órganos que son útiles, como por ejemplo en la reacción de huye o ataca, músculos, cerebro. Por lo tanto, ¿qué pasa en algunos tejidos periféricos como la piel? Vasoconstricción, al igual que el territorio esplácnico, ¿ya? Por lo tanto, la relación entre el aporte que doy de oxígeno y la demanda de los tejidos se va a la chuña, dicho en chileno. Y se ha reportado de cerca de un 0,3 a un casi 10% de isquemia intestinal secundaria a los estados de shock. ¿De acuerdo? Ahora, ay, ¿qué hice? Ahí está. Bueno, la terapia de nutrición enteral, que esas van a ser las siglas, es una de los tantos cuidados médicos, incluso una terapia en los pacientes que están en la UPC. Y comúnmente se dice que el paciente, cuando esté estable, en teoría, debería iniciarse al día siguiente o a las 48 horas después que ingresa. La nutrición, como dicen los viejitos, la comida es medicamento, enfermo que come no muere. Ya la nutrición reduce la incidencia de que a los pacientes les vaya mal en su patología, así como el riesgo de infecciones y que duren tanto en la UCI. Ahora, cuando el paciente tiene vasoactivo, hay ciertas controversias tangenciales, cosas que pasan rozando y se contraponen. Ahora, es súper importante destacar que el uso de las drogas vasoactivas en sí no altera la nutrición entera. Ningún metabolito de los vasopresores va a alterar la nutrición entera. Bueno, el objetivo en el fondo de este estudio fue identificar la evidencia actual para orientar la práctica clínica en cuanto a la dosis segura de los vasopresores para el inicio de la nutrición enteral en los pacientes de UCI. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Estos investigadores brasileños fueron bien pillos, se metieron a 4 bases de datos, como vemos ahí, como es PubMed, ProQuest, Web of Science, Medline, y de cada una de ellas sacaron ciertos estudios. En el caso del PubMed sacaron 28 estudios, del ProQuest sacaron 78, del Web of Science 8 y de Medline 2, lo que da un total de 116 estudios. Entonces tomaron los criterios de inclusión que iban a tener para analizar esto, realizar esta revisión, y era que en todos los trabajos que ellos iban a dejar aparte para revisar estuvieran ambos géneros incluidos, hombres y mujeres, mayores de edad, que estuvieran con drogas vasoactivas y con posibilidades de recibir nutrición enteral. Todos los resultados de búsqueda, ellos a todo esto buscaron por términos MET, ¿ya? Independientes del año de publicación, que estuvieran en castellano, en portugués y en inglés. Y ahí de los 116 llegaron a 62 nomás que servían. Listo. Entonces con esos 62 volvieron a revisarlo y vieron que si es case report, no existe, es un reporte de casos aislados. No papers, o sea, comentarios al editor, cosas así, también los sacaron. O trabajos repetidos, los sacaron. Al final quedaron con 10 trabajos de los 116. ¿Ok? Fue bien dura el método de clasificación que hicieron para hacerlo. ¿Ya? Bueno, y esto es un poquito más largo. Como en cuanto a los resultados que sacaron de la búsqueda y la discusión, se dieron cuenta que el apoyo nutricional es clave. Y se vuelve a afirmar que el inicio temprano de la terapia nutricional en los pacientes críticos después del ingreso hay que hacerlo siempre que estén en estabilidad hemodinámica. Ahora, en el año 16, la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, que es la ASPEN, recomienda no alimentar a los pacientes que tengan una presión arterial menor a 50, una PAM menor a 50, o pacientes que estén en titulación de vasoactivo. Esto fue en el año 16. Pacientes con PAM de menos de 50 que estén titulando vasoactivo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos desglosando los trabajos.
Estos brasileños vieron que había un trabajo en Canadá donde el grupo de nutrición en cuidados intensivos cuestiona sabiamente la estabilidad hemodinámica a fin de iniciar la nutrición enteral, puesto que se dieron cuenta que habían hartas evidencias para apoyar su inicio, ¿ok? Ya que la nutrición enteral ha demostrado el mantenimiento de la integridad de la mucosa del tracto gastrointestinal, disminuye la translocación bacteriana, lo cual es súper importante en pacientes con daño hepático crónico, aumenta el flujo sanguíneo esplácnico, revirtiendo de cierta manera la vasoconstricción del shock de la cual hablábamos, mejora la cicatrización de heridas, obvio, le estamos aportando aminoácidos, le estamos aportando proteína, mejora la función inmunológica, por supuesto, porque estoy aportando sustrato para la síntesis de inmunoglobulina, y respuesta modulada al daño tisular. Exactamente, puesto que tengo sustrato para la mejor síntesis de interleuquina, factor de necrosis tumoral, entre otros. Ahora, la nutrición enteral también mejoró el flujo sanguíneo de la arteria hepática, vena porta, mesentérica superior, el flujo microcirculatorio de la mucosa intestinal y hepático, oxigenación, por lo tanto, del tejido hepático e intestinal y las reservas de energía hepática. Ahora, por otra parte, otros profesionales dicen que no es conveniente iniciarla por la posibilidad de isquemia intestinal. Ustedes dos se preguntan, ustedes tres, de veras que en una pantalla hay dos personas, se preguntan, bueno, Caro, ¿qué es la isquemia intestinal? Signos de la isquemia intestinal, o también llamado hilio necrótico, también he escuchado ese término, es la primera, a ver, ¿cómo lo explico? Es una clínica, una entidad clínica que no tiene un marcador específico. Lo podemos sospechar en pacientes con dolor abdominal inusitadamente fuerte, agudo, o inestabilidad hemodinámica de novo, paciente que se torna taquicárdico cuando lo movemos por dolor precisamente, paciente con débito excesivo en la sonda nasogástrica, paciente febril, paciente con un tremendo meteorismo, paciente con abdomen distendido, ¿ok? Silencio ocultatorio en el abdomen, ¿ya? Y con ciertos signos como de huella, como el signo de la huella dactilar al escáner de tórax, de abdomen y pelvis. Ahora, lo mismo que les decía yo, estas personas que argumentan la posibilidad de isquemia, dicen que la nutrición enteral debe suspenderse antes de que empeore esto. Y ahí reevaluar la perfusión gastrointestinal con parámetros indirectos, puesto que no hay nada que nos indique a ciencia cierta que el paciente esté isquemizándose. Asimismo, tenemos la entidad de intolerancia a la nutrición, que es distinto a la isquemia. Esto es intolerancia a la nutrición, que es una entidad clínica que se ve en pacientes UCI, ya en la cual, estando con una sonda nasogástrica, el volumen gástrico residual es mayor a 500 ml en una medida y en dos medidas de 150 a 500. Ustedes no le pueden dar al paciente más del 20% de las calorías necesarias porque todo lo vomita. ¿Ok? Bueno, siguieron viendo estos brasileños los trabajos, qué sé yo, en otro estudio que incluyó pacientes de UCI con ventilación mecánica, cuando comenzaron la nutrición enteral en pacientes hemodinámicamente inestables, estos pacientes se fueron a la punta del cerro, porque empezaron con vómito en un 34%, diarrea en un 36%, isquemia intestinal en un 2% y ilio paralítico en un 1%. Por lo tanto, estos autores de este estudio multicéntrico dijeron no a la nutrición enteral, puesto que conduce a isquemia intestinal. Y una vez que tengamos estabilidad macro y micro, podemos partirla. Todo lo contrario al grupo canadiense que veíamos en un comienzo. Ahora, ustedes se preguntarán perfectamente esto,
puede deberse a las dosis de drogas vasoactivas que estamos teniendo, puesto que todos los agentes vasopresores tienen efecto en el sistema circulatorio, incluso de acuerdo a la dosis. ¿Ya? Por ejemplo, la noradrenalina, el levo es como todos le decimos, aumenta el flujo esplácnico, pero sobre ciertas dosis. Y sin embargo, la vasopresina, que usamos mucho los hematólogos, aumenta la vasoconstricción intestinal. La dobuta aumenta el gasto cardíaco, obvio, ese es su objetivo, y el flujo sanguíneo de la mucosa. ¿Ya? Ojo que el levo, que es el vasoactivo más común que usamos, lo vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Que cerca del 80% de las drogas vasoactivas indicadas eran noradrenalina, aumenta el flujo esplácnico. Lo mismo que les decía yo, en cuanto a las dosis de vasoactivo, los estudios han encontrado diferentes resultados. Hay dosis de vasoactivo, dosis de noradrenalina de 0.15 gamitas para pacientes que toleraron la dieta, y otro estudio presentaron solamente 0.25 en pacientes que no la toleraron. O son pacientes distintos entre sí, casuísticas distintas, o el margen en el cual nos podemos mover es súper estrecho. Otro estudio mostró que la dosis en dopa de 3 a 10 gamas, en dobuta de 12 gamas y de 6 a 25 gamas minutos de levo eran seguras para la tolerancia a la nutrición entera. Como vimos, los efectos específicos de los vasoactivos en el tubo digestivo son mixtos, ¿ya? Y en pacientes con sepsis, con shock séptico, el levo, la epinefrina aumentan la PAM y el flujo sanguíneo gastrointestinal, ¿ya? Pero esto varía de acuerdo a la dosis, porque también pueden causar una disminución en el flujo sanguíneo en el primer momento, sobre todo cuando el paciente no está bien volemizado. Young, en otro estudio que agarraron, mostró que el riesgo de hilo paralítico necrótico, esa es la sigla en inglés, es difícil de determinar por la dosis absoluta de los vasoactivos, y que la nutrición enteral debe comenzar o cuando el paciente se estabilizó en las dosis de vasoactivo o cuando va bajando, ¿ya? Y como partir de a poquitito, de 10 a 20 ml por la sondita, y estar atento a que los pacientes no vayan a presentar signos de alarma de isquemia intestinal. Reitero, no hay signos específicos, solamente sospecha clínica y ojo de ustedes, que siempre he dicho, son los que mejor conocen al paciente, más que los médicos, porque ustedes se repiten turnos, están largo noche, libre, se topan los mismos pacientes, se los conocen de memoria, así que no tienen parches entre medio. Bueno, así los estudios existentes difieren cuando hay que empezar la alimentación en estos pacientes, pero sí que todos dicen que hay que considerar la estabilidad hemodinámica, que no haya clínica de isquemia intestinal, mantener la integridad de la mucosa del tracto y reducir, por supuesto, la severidad de la patología de base. Ahora, Bruns, otro autor, sugiere que la mayoría de los postoperatorios puede comenzar de manera segura con nutrición enteral. Y esto es lo último, que son los mensajes que tenemos que llevarnos para la casa. El grado de isquemia es difícil de determinar basando en la dosis de vasopresores. Algo ya sabemos, que al menos con 0,14, 0,15 podemos partir los seguros. De levofed estoy hablando. La nutrición enteral debe ser o puede ser iniciada cuando el paciente está estable o bajando el requerimiento de vasoactivos. Y partiendo con la nutrición trófica, o sea, 10 a 20 ml hora, lo necesario para mantener un metabolismo basal, es la mejor estrategia en los pacientes que no están estables hemodinámicamente. O sea, partir de a poquitito. Y
el monitoreo clínico, el ojo clínico de ustedes, es obligatorio cuando partimos la nutrición enteral para que el paciente no vaya a comenzar un isquemia intestinal porque alguien fue un poquito apurón en tratar de poder alimentarlo. Ay, ¿cómo es esto? Ay, ¿cómo es esto? ¿Qué hice ahora? Ahí sí. Eso es básicamente lo que les quería mostrar. Era bien cortito, les dije, media horita más o menos, pero era importante que supieran ese tema, porque siempre yo crecí con el mito de que la nutrición enteral estaba contraindicada en vasoactivo. O sea, leo igual hambre, leo igual régimen cero, o, o darle Periflex, Nutriflex por catéter venoso central, pero no es necesariamente así. Uno típico que de la UCI lo sacaba con el central puesto y el Nutriflex colgando. Y no, pues podemos ser un poquito más fisiológicos y podemos administrarles algo por sonda nasogástrica. ¿Les parece o no? Betsy y Jocelyn, ¿les quedó claro lo que les traté de explicar? Sí, quedó todo súper claro. Ninguna duda por acá. ¿Sí? Sí, ¿No quedó te, factible la presentación. ¿te gustó, Betsy? Qué bueno. Sí. Porque esto no se conversa mucho el tema de la nutrición y drogas vasoactivas, es como bien lejano el tema. No, a mí también me pasó lo mismo, po. Si yo también al comienzo tenía esa duda. Por eso les quise poner algo tan innovador, porque era una duda que yo como médico me la hice. Bueno, ¿y cuándo le doy comida? Chuta, no, nunca le dais. Lo mandáis en régimen cero y con el Nutriflex colgando del cogote. No, po. Lilibet Ortega acaba de ingresar. ¿La dejamos entrar o no? Ya, admitir. Ya. Ahí admitimos a la Lilibet. Eso es como les decía yo, un tema controversial. Po. Hay centros como revisamos que son defensores acérrimos de partir la nutrición enteral, otros donde no se, en lo más mínimo, no se arriesgan, en fin. La invito a quedarse con la diapo que dice los mensajes para la casa, que era en la que enfatizaban que hay que dar efectivamente alimentación enteral, netamente cuando el paciente ya está estable y va desescalando en vasoactivo. Asimismo, hay que dejar la nutrición primero en dosis trófica y después irnos al MA y estar ustedes, que son las dueñas del paciente, con el ojo alerta a signos de isquemia intestinal, que por lo demás no tiene ningún marcador específico. Y a la intolerancia a la nutrición, que fue ese cuadrado que revisamos, donde de acuerdo a los débitos de la sonda nasogástrica, recuerden que más de 500 de débito de la naso en una toma, en 2 tomas 150, 500, que no podamos alcanzar a administrar el 20% de los requerimientos, y abajo aparecía que el paciente vomitara. ¿Ya? Eso es intolerancia a la nutrición. ¿De acuerdo? ¿Les quedan, chiquillas, dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿Estamos claras, cierto, niña? Sin ninguna duda. Ya. Claro. Ya, espero que les haya gustado el curso, de verdad, lo hice con harto cariño porque es un tema que me encanta ese. Es peludo la parte de fisiopatología, pero en el fondo es para cachar que estamos recetando, que estamos administrando, nada más. Ya, pequeñas mías, esta grabación queda arriba, ya, el OTEC la deja arriba para quien no pudo, no quiso, no estuvo en condiciones de poder conectarse, pero les agradezco en el alma el haberme acompañado en esta clase, ¿ya? Ya mis niñas, acostarse nomás, a hacer tuto o a volver al turno. No, a hacer tuto les veo voz de casa, las tres con voz de casa. Así que hacer tuto porque mañana puede venirse bien un día duro. ¿Ya? Ya, chiquillas, un tremendo abrazo a Gracias, cada una. chao. Besitos, chao.